un canal de serigrafía y sublimación y hoy vamos a ver el velo. ¿Cómo andan? Espero que anden todo bien. Arrancamos este nuevo video y como vieron en la intro, hoy vamos a hablar del velo. Pero bueno, gente, antes de arrancar con toda la explicación y de cómo vamos a tratar este tema del velo, quería agradecerles a todos por el video anterior de los 10K, por todos sus mensajes, por todos sus comentarios que dejaron en ese video. Todavía me falta contestar bastantes comentarios, le puse un me gusta y el corazoncito, pero bueno, me faltaron porque fueron bastantes. Muchas gracias por todas sus palabras y todo el apoyo que me dieron en ese video. Así que nada, primero antes de arrancar quería agradecerles por todo el apoyo y por todas sus palabras en el especial de los 10K. Y bueno, gente, una vez hecho todos los agradecimientos, arrancamos con el tema del video, que es el velo. Pero bueno, antes de arrancar con el video, como siempre digo, y ahora creo que más que nunca, porque la verdad que hay muy poca información sobre lo que es el velo, así que este video va a estar totalmente y más que nunca agarrado a lo que es mi experiencia y a mi forma de trabajar. Así que nada, como yo siempre digo, no es la verdad absoluta. Yo trato de, por ahí, problemas que me surgen a mí acá en el taller, tratar de transmitírselos y por ahí a algunos les puedo llegar a aclarar las cosas y bueno, y a algunos capaz que no les sirve la información que le doy. La idea, como siempre de los videos del canal, ya saben, es esa. Así que bueno, una vez aclarado eso, también tómenla como la decisión de explicarlo con mis palabras. O sea, por ahí no buscar tantas cosas técnicas. Como ya decía, no las hay, no hay tantas cosas técnicas ni en prospectos, ni en blogs de serigrafía, ni en nada. En YouTube creo que hay 2 o 3 videos, incluso uno de los 3 videos mío que fue estampando unas remeras y decía problemas con el velo. Vamos a lo que es el velo. Y como ya les dije, lo voy a atar totalmente a mí. Y bueno, voy a usar toda como terminología mía o la forma de identificarlo para poder explicárselo y que sea lo más entendible posible. El velo, lo que vendría a ser y en qué nos perjudica, es como un bloqueo que se nos hace al yablón. Y este bloqueo es, para ponerle como una referencia, obviamente que yo acá le voy a mostrar como un ejemplo, le va a aparecer acá en pantalla, figurativo, no es 100% real porque justo no tengo ningún yablón que tenga velo, pero bueno, te lo voy a hacer figurativo. Lo podemos llegar a comparar con, ¿vieron cuando el caracol pasa arrastrándose y deja como una baba brillosa? Bueno, el velo es eso, pero en nuestro yablón es como una baba que brilla y generalmente se presenta en el yablón. A veces puede ser sobre la emulsión, lo cual no nos molesta, sobre la emulsión en el yablón, pero sí puede ser en la parte donde tiene que pasar nuestra tinta, y cuando pasa ahí nos molesta y nos puede llegar a perjudicar a la hora de estampar las remeras. Y bueno, gente, ¿cuál es la forma que yo utilizo como para identificar el velo? O sea, previamente, porque a veces uno no se da cuenta, o generalmente cuando uno recién arranca no entiende o no lo ve y se larga a estampar una remera y ve que una parte del diseño que está estampando está bloqueada y ve así el fotograbado y está totalmente bien y no entiende por qué esa parte está bloqueada o pasa poca tinta y le queda como mal el diseño. Bueno, eso es porque el velo se llega a ver como a contraluz. Uno lo tiene que ir poniendo así al yablón y lo va moviendo y ahí se va a ver, se va a divisar la baba esa, la cual yo le estoy diciendo. Obviamente hay veces que se visibiliza al toque y hay veces que cuesta visibilizarlo, pero bueno, siempre uno tiene que ponerlo como a contraluz al yablón e ir mirándolo e ir chequeándolo así. Y bueno, gente, ahora pasamos a por qué se deforma el velo. Y como ya les dije previamente, esto va a estar atado a mi forma de trabajar y a mi experiencia y a mis deducciones. Por ahí este primer ejemplo es el más general, que todos te lo dicen, y el segundo ya va totalmente atado a mi forma de trabajar y bueno, a mis deducciones, como ya les decía, y a la emulsión que utilizo, que es la UDC HB al Diazo. Por ahí tengo el tarrito de Diazo, pero bueno, la segunda está como mucho más atada, pero bueno, creo que es un
es una problemática genérica que le pasa a todos con el tema del velo. Bueno, la primera que esa siempre te la dicen desde proveedores, o la puedes llegar a encontrar ahí medio a las perdidas esa información, es por falta de exposición del sablón. Es decir, que le falta tiempo de exposición y por eso larga como esa baba. Por lo general se puede llegar ya uno a dar cuenta, porque la emulsión acá también, bueno, hago así, ¡pum!, como una pausa. Por lo menos esta, la UDC, yo por ahí me doy cuenta cuando puede llegar a tener velo, es cuando larga como muchas burbujas, así como burbujas así, entre comillas, como parece que estoy revelando y le tiro así como que haya tenido como detergente, como para o menos que lo puedan ejemplificar, como cuando ya tira mucho eso, o cuando por ahí se ve que el agua que va cayendo de revelado, hay como una cierta agua media aceitosa que se ve como media viscosa. Ahí yo digo, che, este lo voy a verificar bien, porque seguro va a tener velo. Puede ser por la falta de exposición, o puede llegar a ser por el segundo motivo que les voy a decir en un toque. Y por lo general, lo que es el velo, hablo yo de mi experiencia, de mi forma de trabajar y las deducciones que he sacado. Por lo general, el velo, vieron que nosotros emulsionamos una cara de chablón y la segunda cara de acá, que es la parte de atrás donde vamos a pasar la manigueta. Por más que sea todo este emulsionado, o sea, la parte de un todo, obviamente que acá esta cara de chablón, la parte de adentro donde nosotros pasamos la manigueta, no recibe tanta luz como recibe esta. Y por lo general, como ya les decía, uno de los motivos es por falta de luz o falta de exposición. Esta cara es la que nos genera el velo ese que nos obstruye después nuestro chablón. Obviamente, como ya les dije, son deducciones mías y cosas que he visto cuando yo a veces revelo. Vieron que yo lo acuesto así los chablones, le tiro agua acá y le tiro un poquito de agua acá y lo dejo así medio en horizontal. Y ahí como que veo que esta parte larga como mucha más agua, como esa agua aceitosa o como esa agua con burbujas. Y antes de terminar, para hablar sobre el tema de la exposición que esta cara recibe más que esta, uno se puede dar cuenta cuando revela un chablón que cuando le tira agua, yo por lo general siempre le tiro con mucha presión a este lado, se desprende fácil mi emulsión, no tengo ningún tipo de problema, pero se puede dar cuenta que uno, si le tira con presión desde este lado, se va a desprender mucho más rápido que de este, pero por lo general se tiende más a este, porque acá la emulsión está mucho más dura, que acá está un poquito más blanda. Espero que se entienda ese concepto. Incluso acá, no sé si lo van a ver, acá el violeta es más intenso y acá es un poquito menos, es apenita, pero bueno, ese apenitas que recibe un poquito menos de luz, por ahí nos puede llegar a generar el velo. No significa que están haciendo las cosas mal, pero por ahí dándole un poquito más de exposición se puede llegar a evitar ese velo que le va a obstruir el chablón. Y bueno, una vez explicado esa, vamos a la segunda, que en sí solamente tengo dos ejemplos de por qué se forma este velo. La segunda, me acuerdo que un suscriptor me dijo, che, fíjate que también cuando hace mucho frío y revelás los chablones, generalmente en el invierno es cuando más velo tenés. Y la verdad que desde que me lo dijo me puse a prestar atención a eso, y realmente es así. La verdad que, por lo menos, de vuelta, hay que aclararlo, porque siempre desde ya no todas las emulsiones son iguales. Por lo menos la UDC HB al diazo, siempre cuando revelo los días de invierno y hace mucho frío, la verdad que sí se genera mucho de lo que estamos hablando acá, el velo. Y acá sí me puedo llegar a atar a lo que son el prospecto. Esto lo saqué como del primer lugar donde yo compraba insumos de serigrafía. Tenían así como de la marca Chromaline, tenían como, así como yo le decía, los mandamientos en una pared tenían como un cuadro que dice cosas del revelado y cosas así como el prospecto, pero ahí en la pared lo tenían ahí. Bueno, un día fui y le saqué fotos, y bueno, investigando sobre el velo y por qué se generaba, una de las cosas que dice: a la hora del revelado, la temperatura óptima del agua oscila entre los 90 y 100 grados Fahrenheit, o si no, después al lado dice 32 y 38 grados centígrados. Viendo eso, yo ahí me acordé de lo que me había dicho ese suscriptor. Incluso esto lo tengo hace años. Por ahí, cuando surgen cosas, o voy al prospecto que tienen en la página oficial de Chromaline, o a veces vengo a este que lo tengo acá, y me acordé y dije sí. Y bueno, sí, cuando uno revela en el invierno que hace mucho frío, no está el agua a esa temperatura. Así que me di cuenta que el velo se generaba por eso.
Y bueno gente, ahora vamos a lo que vendría a ser la prevención para que no se nos genere el velo, y después bueno, vamos a ver cómo combatirlo y cómo sacarlo de nuestros yablones. Obviamente que sí, la generación de ese velo te la está dando la falta de exposición a la luz antes de ir a revelar. Lo que uno va a hacer es aumentar la exposición a la hora de fotograbar ese yablón para después revelar, para que después a la hora de revelar no se genere este velo. Obviamente si la causante del velo vos ya estás seguro que es que le falte exposición al yablón. Ahora vamos con la segunda. La segunda prevención que yo hago para que no se genere el velo, y ahí va a lo que es mi ejemplo con el tema del invierno. Una vez que se cae todo la emulsión del yablón, lo que yo hago es prepararme un balde con agua tibia. Tengo yo justo ahí donde lavo los yablones agua caliente y agua fría. Entonces me preparo un poco de agua tibia, que pueda meter la mano, seguro le va a aparecer en pantalla lo que vendría a ser el proceso. Me preparo un balde con agua tibia y le tiro a todo el yablón, y ahí créanme que yo solucioné en el invierno el tema del velo. Una vez revelado el yablón, se cae toda la emulsión, y la finalización del revelado mío es tirarle un poquito de agua tibia, y ahí lo logré solucionar. Y también a eso lo adopté para todo momento de revelado de yablón. Ya no solamente lo hago en el invierno, también lo hago en el verano. Obviamente no es la misma la temperatura que en el invierno, pero siempre más o menos cuando termino del revelado, que vendría a ser como común, le tiro un baldecito de agua tibia, y la verdad que el velo casi nunca, no voy a decir que desaparece totalmente, pero casi nunca aparece en mis últimos revelados de este último año. La verdad que logré combatirlo bastante echándole un poquito de agua tibia. Y bueno gente, esta parte vendría a ser cuando ya el yablón está seco, lo ponemos a contraluz y nos aparece el velo en la zona donde tiene que pasar la tinta. Una vez que está seco nosotros lo vemos ahí al velo. Una de las soluciones que yo encontré, y realmente hace re poco lo probé, y ahí dije bueno, lo voy a hacer el video del velo porque realmente se destapó, es cuando está seco, totalmente seco el yablón y lo vemos al velo, es también tirarle agua tibia. Obviamente que no sabiendo previamente a la persona que le pase esto, que cuando una vez que está que está revelado el yablón, tirarle ese balde de agua tibia para prevención. Acá le estoy hablando a la gente que no hace eso. Lo que uno puede hacer es cuando lo ve ahí, es tirarle un poco de agua tibia, y la verdad que a mí se me destapó. Lo que yo primero hago, supónganse que encaremos el yablón seco, obviamente que lo van a ver ahí en el ejemplo, le tiro agua a todo lo que es la parte emulsionada, le tiro agua tibia, y después una vez que está todo mojado de vuelta, me centralizo en la parte donde está el velo y le tiro bastante, y la verdad que ahí se me solucionó lo del velo la otra vez, y sale súper bien y no te deja ningún tipo de rastro. Así que para mí la solución más efectiva, más allá después de las que voy a dar ahora, es el agua tibia. Y yo lo hago hace tiempo, esto lo del agua tibia, y los yablones siguen bien tensos, no se quema la malla ni nada. Le tirás un poquito de agua tibia, obviamente va a tirar agua hirviendo, pero es el tema del agua tibia para lo que es el velo, la verdad que a mí me funcionó súper bien. Y acá vamos a lo que vendría a ser la segunda, que ha pasado en algunos vivos, yo lo he mostrado, e incluso cuando he estado estampando lo he mostrado, y creo que no es el video que dice problemas con el velo. Muchas veces pasa que uno se dé cuenta del velo una vez que encintó todo el yablón, y lo mirás a contraluz y justo ve el velo, y le voy a ser sincero, por lo menos yo levanto la mano y yo lo hago. A veces digo, no, ¿sabes lo que es sacar toda la cinta de vuelta? Tirarle agua tibia. Voy a probar cómo es tinta el agua y lo destapo mientras estoy estampando. Esto tómelo con pinza, a veces lo pueden sacar al velo y a veces no, porque el problema del velo es mucho mayor, es más gruesa la capa de esa baba que está obstruyendo. A veces media finita, y estampando lo pueden hacer. Obviamente que lo mejor es, si ustedes lo descubren, por más que hayan encintado, es sacarle toda la cinta, ir y lavarlo, como ya les decía, con un poquito de agua tibia, y destaparlo, porque puede ser que cuando estén estampando lo logren destapar, o realmente no y hacen un desastre y pueden llegar a renegar mucho para destapar ese velo, y por ahí se mandan alguna cagada con el estampado de la remera. Así que esto, como ya les digo, tómelo con pinza, le puede llegar a pasar todo bien o puede llegar a arruinar todo. Así que vamos a lo que es el ejemplo.
Gente, de más está decirle que obviamente que cualquier experiencia o forma de combatir el velo que ustedes tengan, déjenla en la caja de comentarios, que me va a servir a mí y a todos y todas los suscriptores del canal. Que yo, cuando yo ya desectorizo y sé dónde está el velo ahí, lo que hago es, yo sé que este llablón va a tener velo en esta parte. Acá cuando hago la primer bajada, es en esa parte, le mando mucha presión y trato de pasarle varias veces, con bastante presión. Obviamente esto es más para la gente que tiene mucha cancha con la serigrafía, porque acá lo que corremos riesgo, como yo les decía, arruinar. Si le estamos pasando mucha presión en la primera bajada sobre el mismo lugar, podemos llegar a explotar la tinta y hacer un desastre y manchar todas las remeras. Pueden hacerlo. A la gente que tiene mucha cancha, en la primera bajada con las remeras, yo le paso como reiteradas veces sobre ese sector y fuerte, obviamente con carga de tinta menor o con bastante tinta, según como lo quieran hacer, le paso así fuerte. O si no, a la gente que tiene mucha cancha y hace esto, lo puede llegar a hacer sobre un trapo. Lo hace sobre un trapo antes de tirarse en la remera y ahí lo puede llegar a destapar. Es decir, acá tira las 4 remeras y en el último portaprenda lo utiliza para, antes de arrancar con todo el trabajo, destapar ese velo y poder solucionar el problema. Pero es como medio riesgoso. Yo lo he hecho en algunos vivos, ustedes lo han visto, o incluso el velo se destapa solo. A veces que la capa de velo es muy finita y a veces con un poquito de presión hace 1, 2, 3, 4 y se destapa. Obviamente que ahí en la pantalla lo habrán visto no ejemplificado con tinta, pero se lo muestro así como en el aire y ustedes lo van a ver. Pero obviamente que eso es más experiencia para la gente que tiene más experiencia de destaparlo así con presión, que para la gente que recién arranca yo les recomendaría que prueben de sacarlo con el agua tibia, como yo ya les dije. Así que bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido y que les haya gustado el video. Pero bueno, espero que más que nada que les sirva toda esta información que les compartí. Obviamente, como ya les dije, esto está totalmente atado a mi forma de trabajar y a mi experiencia. Como ya también les dije al principio, son problemáticas que me surgieron y haciendo ciertas cosas vi que se solucionaron. Así que bueno, también por ahí el tema del velo es medio difícil de tratar porque, como ya les dije, no hay mucha información y por ahí a uno puede llegar a cometer el cierto error de pensar que ciertas deducciones que uno saca acá en el taller son verdaderas y por ahí no. Pero bueno, como ya les dije, yo todo lo que mostré acá, la verdad que a mí me funciona y cada vez que lo fui haciendo noté un cambio a la hora de tener esta problemática que es la del velo. Y nada, espero que les sirva. Nos vemos la semana que viene.